buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Germán Cáceres, músico, oboísta, compositor y director de orquesta. Desde que comenzó sus estudios musicales a los 10 años, hace 55 años, con los mejores músicos, oboístas y directores de orquesta de El Salvador, Germán Cáceres ha desarrollado una carrera extraordinaria, probablemente la de mayor formación académica e integralidad de un músico salvadoreño a nivel nacional e internacional, como músico solista y de música de cámara, como compositor y director de orquesta, por 32 años de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, y como director invitado en un centenar de orquestas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, donde además han tocado sus diversas composiciones. Hace un mes, al director consagrado de nuestra Orquesta Sinfónica le animaron en el Ministerio de Cultura a que se acogiera al retiro voluntario. Esta noche en Focos reconocemos su extraordinaria carrera musical. Bienvenido, maestro. Gracias, Alberto, por invitarme a este importante programa. Es un gusto tenerte en Focos y como hijo de un músico a quien tú conociste, a mi padre, pues sentí que era no solamente un deber, pero además un placer recibirte esta noche. Te conocí en el Canal 4 de televisión a principios de la década de los 70. Somos exactamente de la misma edad. Y eso fue cuando acompañé a mi padre a la grabación de su programa semanal Concierto, donde me contó que un joven y talentoso oboísta grabaría esa noche. Y ese es el primer recuerdo que tengo de ti. Recuerdo perfectamente esa época y esos programas de tu padre. En algunas ocasiones, incluyendo en esa columna que escribí, que se llamó Mi padre, el violoncelista, he contado cómo recibió El Salvador al violoncelista rumano-francés, graduado de la mejor escuela, tal vez de música del mundo de la época, la Escuela Normal de Música de París, donde fue alumno de Casals, de Alexanian y de todos los grandes de la época. Y cuando llegó a El Salvador, el agente de migración le preguntó, creo que fue en el año 1948, profesión. Y él con mucho orgullo dijo músico. Y en la papeleta de migración le pusieron sin profesión. Esa pregunta obligada, Germán, es ¿cómo pudiste tú en este país haber desarrollado una importante carrera musical por casi 40 años? Bueno, mira, Alberto, la verdad es que no he pensado mucho al respecto. Creo que era mi vocación, por alguna cosa quizá misteriosa. Uno tiene ciertas aficiones, cierto deseo de realizar cosas, y yo pensé pues siempre en que nuestro país pues necesitaba desarrollarse en el campo musical, que bueno, debo decirte que no es una labor mía. La labor en el caso de la Orquesta Sinfónica también es la de los integrantes de la orquesta. Y no solo eso, es una labor que viene también de los que me antecedieron como directores de la orquesta. Ahí nos encontramos a la importantísima figura del maestro Alejandro Muñoz Ciudad-Real, quien debo decirte siempre me ha servido de inspiración para ese deseo. Yo creo que no es solamente mi mérito. Sí, o sea que has recibido apoyo de las instituciones, de diversas personas que posibilitaron, pero además tú te fuiste a estudiar afuera por muchos años y estuviste siempre en contacto con el exterior, y eso me parece que ayudó a tu formación, a tu experiencia y a ver el desarrollo y la evolución del mundo en materia musical, ¿no?
Bueno, mira, eso es claro que sí. Recordemos pues que nuestro país es una pequeña parte del planeta y el planeta es un punto en el universo. Y tenemos que absorber las buenas cosas que encontramos en toda la tradición occidental. Precisamente para entender, comprender, conocer mejor la vida e historia de este músico, Germán Cáceres, Focos ha preparado una breve reseña. Con licenciatura y posgrado en la prestigiosa Escuela Juilliard de Nueva York, donde estudió oboe y música de cámara, y composición y dirección orquestral con maestros privados, concluyó una década después su doctorado en artes musicales en la Universidad de Cincinnati, debutando en 1978 como oboísta y compositor en la sala de recitales del Carnegie Hall en Nueva York. En 1981, la Fundación Guggenheim de esa ciudad le otorgó una beca para la creación artística que le permitió componer 4 obras. En 1979, con 25 años, fue director de la Orquesta de Cámara de San Salvador y a los 28 años recibió el Premio Nacional de Cultura del Salvador, Premio Gertrude Randorm, Hamburgo, Alemania. 4 premios otorgados por Conozca al Compositor en Estados Unidos, 1986, 87, 88 y 1994. Presidente honorario del Festival de Cuerdas Dachstein, Austria. En diciembre de 1992, recibió del gobierno de Francia la Orden de Caballero de las Artes y las Letras. En 1999, del gobierno del Brasil, la Orden de Río Branco, y en 2008, la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania. En 1999, recibió el premio de la Rama de Música de la Unión de Artistas y Escritores Salvadoreños y fue declarado compositor meritísimo por la Asamblea Legislativa del Salvador. Recibió, en 2013, la Creu de Sant Jordi de la Casal Català del Salvador y en 2014 la Cruz de Santiago, Centro Español, El Salvador. Ha sido jurado de prestigiosos concursos y premios internacionales. Profesor de Historia de la Música en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y profesor y compositor invitado de universidades de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo descubriste e iniciaste tu pasión y vocación musical? Bueno, mira, Alberto, yo escuché música desde que estaba en el vientre de mi madre. Mi padre no fue músico, él era agricultor y comerciante, pero un gran amante de las artes, especialmente la música que genéricamente conocemos como música clásica. También fue un gran lector y ahí pues me inicié como lector en mi hogar. Mi padre todas las mañanas lo primero que hacía, muy temprano, quizá 5:30, 6, o tal vez antes, era poner un disco de alguno de los grandes maestros. Así fue como pues conocí desde siempre las sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Brahms, los conciertos para piano de Rachmaninoff, Mozart, etcétera, Wagner, todos los grandes maestros de la música. Mi padre amó tanto la música que inclusive en aquel domingo en que cayó gravemente enfermo, me llamó. Llego a su casa y él no se podía, estaba en el suelo, se había caído, no porque se deslizase ni nada de eso, sino que la enfermedad le impidió en ese momento levantarse. Entonces entré a su cuarto, mi madre no estaba, y al quererlo levantar, pues él estaba escuchando a todo volumen, estaba solo en su casa,
el concierto para cello y orquesta de Anton Dvorak, que era el tema del programa de tu papá en el Canal 4 en aquellos años 70. Ese era el tema del programa. Él estaba escuchando ese concierto para cello y orquesta. Lo recuerdo perfectamente. A todo volumen. Y yo tratando de levantarlo para llevarlo al carro y llevarlo al hospital, y me dice, mira, el concierto para cello y orquesta de Anton Dvorak es maravilloso, ¿verdad? Sí, papá, sí, es maravilloso. Esa es una de las cosas tediosas que Qué linda recuerdo. historia. El orden natural en que descubriste ser y te volviste oboísta, compositor y director de orquesta. Primero tocar un instrumento, luego aprender composición y luego ser director de orquesta. Bueno, mira, es una evolución. Pienso que escogí el oboe porque me gustó el timbre del instrumento. Quizás no tenga otra razón. Y un día le dije a mi papá que quería estudiar el oboe. Y lo hice, por supuesto. Y uno tiene que alcanzar cierta formación, que es más o menos larga, para llegar a ser director de orquesta o ser compositor. Empiezas tocando un instrumento, estudiando pues las áreas básicas de la teoría de la música hasta llegar a profundizar en materias como la armonía tradicional, el contrapunto del siglo XVI, del siglo XVIII, la orquestación, las formas musicales, análisis, historia de la música, historia del arte, armonía y contrapunto y formas musicales del siglo XX, etcétera, etcétera. Es un camino pues que nunca termina. Todavía estoy en eso. Te iniciaste como estudiante y concertista de oboe, pero después las responsabilidades del estudio, de la composición y luego de la dirección de orquesta y luego ya el ejercerlo, te fue de alguna manera alejando de tu instrumento original, ¿verdad? Sí, porque me dediqué más a la composición y a la dirección de orquesta. Además, recuerda, tú lo sabes muy bien porque viste a tu padre tocar el cello tantas veces. Uno necesita un mínimo de unas 4 horas diarias para mantenerse en buena forma tocando un instrumento. Y entonces yo en determinado momento decidí pues dedicarme más a la composición y a la dirección de orquesta. Vamos a ir a un corte, no nos cambie, ya regresamos. Germán Cáceres, músico, oboísta, compositor, director de orquesta, es a quien tenemos esta noche en Focos. Bien, tú tuviste el privilegio de tener una formación musical de primer nivel internacional, comenzando en Juilliard, donde sacaste una licenciatura y una maestría, y luego en la Universidad de Cincinnati, donde sacaste un doctorado. Y además has tenido otros cursos, has tenido una relación con grandes músicos, con grandes maestros en el mundo. ¿Qué significó, qué ha significado para ti esta formación y esta experiencia internacional?
Bueno, mira, fue muy importante, tuve excelentes maestros y creo que obtuve una visión lo más universal que me fue posible, no solamente en el campo de la música y de las artes, sino también en campos que me interesan mucho como la literatura, la historia. Una experiencia pues fantástica. Tú desarrollaste una visión bastante integral de las artes y de los oficios, dijéramos, en el ámbito del arte y la cultura, y eso te llevó a tener una visión como integral y la música no está desvinculada de otras formas. No, de ninguna manera. Me gusta pensar la música como la concebían los griegos clásicos. Para ellos la música pues implicaba muchas disciplinas, la literatura, el drama, la poesía, la astronomía. Recuerda que para los griegos pues el hombre, digamos, ideal debería ser un músico y también un gimnasta. Estaba combinado eso. ¿Cómo llegaste a ser compositor y cómo se compone una obra? ¿Cómo te surge la inspiración? Bueno, mira, eso es un misterio, porque primero uno debe tener técnica. Las materias que mencioné hace un momento son básicas para llegar a ser compositor. Luego hay que tener pues cierto talento y la disciplina. Hay que estar pensando, hay que estar ejercitándose todo el tiempo en la composición musical. Pero ¿cómo de una idea o de una primera composición de unas notas surge una obra para una orquesta? Bueno, ese es un tanto, pues, como dije, misterioso, pero de momento puede surgirte en la mente una idea musical que tiene posibilidades de desarrollarse y muchas veces esa idea, pues, puede estar en la mente por, no sé, por determinado tiempo sin que tú escribas una sola nota en el pentagrama o ahora, pues, en la computadora. Y ese quizás es un periodo de gestación más o menos largo. Pero bueno, tú fuiste... No, pero también quería decirte que ha habido momentos en mi vida en las que digamos, casi de un tirón he escrito una obra. Y otros momentos donde no viene nada. Hay ese periodo de gestación que puede estar quizá en el subconsciente, en el mundo onírico. Pero tú has sido compositor de música inspirada por los barrocos, pero también música, y música de cámara entonces, pero también de partituras de música para orquesta. Y luego ese proceso de composición te llevó al deseo de dirigir orquesta. Sí. Para ser director de orquesta hay que tener toda esa formación que mencioné. Además hay que tener la experiencia de tocar en la orquesta, es decir, tocar un instrumento de la orquesta. En mi caso fue el oboe, tocar música de cámara, analizar muchísimas partituras desde muchos puntos de vista. Es un proceso y yo creo que ya quizá ese es el último eslabón en la formación, la de director de orquesta. Porque debo decirte que el marcar, pues, esto es lo más fácil de la profesión, pero tener el conocimiento para acercarse a la mente del compositor, eso requiere un bagaje que nunca va a terminar. Los músicos son unos seres humanos un poco particulares y eso lo vivimos en casa. Mi padre amanecía feliz el día en que por razones de la temperatura, el clima, la humedad y la posición del arco, el cello sonaba bien. Esto será un poco diferente con el oboe,
y también con compositores y director de orquesta. ¿Qué es lo que te da? ¿Cómo amaneces feliz tú en un día normal? Debo decirte que también el clima afecta a los instrumentos de viento de madera. El oboe tiene una caña que es la que produce el sonido, y esa caña es muy sensible a la humedad. Si el clima está seco, bueno, afecta. Pero bueno, los momentos de felicidad son cuando, en mi caso, pues cuando tú tienes un ensayo muy bueno, un concierto muy bueno, o piensas que has tenido una idea musical que promete en convertirse pues en una composición. ¿Qué significa la música para ti, Germán? Bueno, la música pienso que es un misterio. Yo no he encontrado todavía una definición que me sea satisfactoria del todo. Recuerdo mucho la definición de Borges: misteriosa forma del tiempo, dice Borges, que es la música. Pienso que es algo, ahí hay un misterio enorme, ahí hay un arcano que quizá debe quedarse como tal, porque yo no te podría dar una definición exacta de lo que es la música. Hay un tema de sentimiento, de subjetividad, de percepciones, de otras dimensiones. Claro, pues objetividad y subjetividad también, ¿verdad? Objetividad porque, como dijimos, tienes que tener una formación técnica, y lo subjetivo también es importante. Recuerdo a Stravinsky que en la danza final, la danza del sacrificio, en la consagración de la primavera, tenía problemas hasta como anotarla. Él la podía tocar en el piano, pero no, ¿cómo anoto esto? Entonces, ese elemento subjetivo es muy importante también. Tú en tu desarrollo profesional, artístico, has tratado con decenas de seres humanos, mujeres y hombres, durante 31 años como director de la orquesta, y has tenido una relación con ellos. ¿Cuál fue esta experiencia de 30 y pico de años como director? Bueno, en primer lugar quiero decirte que para mí ha sido un privilegio ser director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. La institución casi va a cumplir 100 años, fue fundada en 1922, y mi relación con los músicos te puedo decir que ha sido buena en términos generales. Siempre, claro, hay momentos de tensión, pero que siempre, creo yo, esa es mi opinión, siempre se han resuelto en forma pues satisfactoria. ¿Has sido un director exigente? Bueno, creo que sí, dentro de mis capacidades. ¿A qué edad se retiran los compositores y directores de orquesta? Porque tú tienes apenas 65 años, eres todavía un muchacho y tienes 20 o 30 años más por delante. Bueno, espero, gracias por el deseo. Generalmente a edad muy avanzada. Recordemos aquí al maestro Alejandro Muñoz Villarreal, quien muere a los 89 años y la última vez que dirigió tenía 87, él era director emeritus de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, y el caso de Toscanini, pues por solo mencionar a estos maestros, que a los 90 y tantos años pues tiene un lapsus en un concierto de radio transmitido por la radio. Dirigiendo, claro, en vivo, y tiene un lapsus, pero eso lo tuvo cuando tenía 90 y tantos años. Generalmente se retiran muy, muy mayores.
Pero hablando entonces del lapsus, esta interrupción de tu ejercicio como director de la Orquesta Sinfónica va a ser un lapsus. ¿Tú piensas que tal vez vas a regresar algún día a dirigir de nuevo la Orquesta Sinfónica de El Salvador? Bueno, Alberto, eso no lo sé. Sí, quiero decirte pues que yo continuaré con mi trabajo de director de orquesta y de compositor. ¿Qué harás en los próximos meses y años? ¿Cuáles son tus planes? Mira, mis planes, bueno, ya, tal como te dije, pues voy a seguir dirigiendo a donde me inviten. Voy a seguir escribiendo música y voy a seguir escribiendo también mis ensayos relacionados en la mayor parte de casos con la música. Y a seguir leyendo, porque esa es una de las pasiones que tengo, es una obsesión. Esto me lleva a preguntarte cómo es un día normal de Germán Cáceres desde que prácticamente comienzas a trabajar hasta que despides la noche. Bueno, hasta ahora ha sido en la mayor parte de días, en la mañana, ensayar con la Orquesta Sinfónica de El Salvador, pues luego estudiar las partituras que tengo que dirigir, pensar, escribir un poco música y leer. Eso es para mí un día normal. Pero además oyes mucho. Tienes sí, una colección, me imagino, de música. Claro, escucho música. Y además has de estar vinculado ¿cómo se llama? Al Spotify. Sí, claro, y el YouTube y todo eso. YouTube, y eso te permite, estás oyendo música todo el tiempo. Sí, uno puede estar oyendo música. ¿Y cuando estás leyendo, estás oyendo música? Generalmente no, porque la música a mí me distrae. Si estoy leyendo, estoy leyendo. En el caso nuestro, que vengo de familias de artistas, el talento artístico se saltó mi generación, que ojalá renazca en las siguientes. Pero mi pregunta es, ¿tienes en tus hijos, se heredó tu talento musical? No, mis hijos no se han dedicado a la música. Mi hijo Germán es ingeniero mecatrónico, se acaba de graduar, está en las ciencias, está en otro mundo, aunque tocaba el clarinete en su niñez y adolescencia. ¿Cómo resumes tu vida y tu vocación musical, Germán? Pues yo quisiera parafrasear a nuestro gran Francisco Gavidia, que en determinado momento escribió diciendo que él simplemente fue el hombre que cultivó sus aficiones. Yo quisiera hacer mías esas palabras. Para Focos ha sido un gusto recibirte esta noche, agradecerte y reconocerte por una extraordinaria vida y aporte a la cultura y al arte de El Salvador y particularmente a la música que nos eleva el espíritu que tanto necesitamos en este país. Desearte todo lo mejor. Tienes todavía mucha vida y mucha música por delante. Muchas gracias, Alberto, y seguiremos trabajando. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Foco. El 1 de octubre inició el ejercicio cafetalero 2019-2020 en El Salvador, en medio de una crisis internacional de precios que complica el desafío de recuperar la golpeada producción nacional. Por segundo año consecutivo, el café producido a nivel mundial superó la demanda, lo que ha contribuido a mantener los precios en niveles históricamente bajos, como lo ha señalado la Organización Internacional del Café en un reciente reporte. Hoy en Focos, analizamos las perspectivas y retos que enfrenta este sector en El Salvador en el marco de un nuevo ciclo cafetalero.
el sector cafetalero de El Salvador abrió este 5 de octubre un nuevo ciclo de cosecha, en medio de una histórica caída en los precios internacionales del grano y sin haber superado los desafíos internos como la baja producción nacional y la abultada deuda del sector. Los cafetales ya no son el motor de la economía, pero siguen jugando un rol clave. La Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café, ABCafé, destaca que las plantaciones constituyen el principal bosque del país y una vital zona de recarga hídrica, además de dar empleo en la zona rural. No obstante, la situación del sector es crítica. La Asociación Cafetalera de El Salvador, ACAFESAL, asegura que en los últimos años se han registrado casos de productores que dejaron el café porque ya no es rentable para ellos y ahora dedican sus tierras a otros cultivos como granos básicos. Por un lado, aún no se recupera la producción perdida por el impacto de la roya. Según los datos del Consejo Salvadoreño del Café, hasta agosto pasado se recolectaron 955,000 quintales de la cosecha 2018-2019, que terminó el 30 de septiembre. Esta producción es inferior a los 1.73 millones de quintales del ejercicio 2012-2013, previo a que los cultivos enfrentaran los efectos de la roya que ya había empezado a expandirse en las plantaciones. Por otro lado, la baja producción coincide con precios históricamente bajos, que no alcanzan para cubrir los costos de obtener un quintal. La Organización Internacional del Café señala en un reciente informe que la producción mundial de café hasta septiembre superó de nuevo el consumo, un elemento que presiona a la baja de los precios. La entidad estima que en ese mes se pagó un promedio de 97 centavos por libra de café. La crisis de los precios ha llegado a un punto en el que potencias cafeteras como Colombia han amenazado con dejar de vender su café en la Bolsa de Nueva York. Renovar cafetales, apostar por variedades resistentes al cambio climático y a nichos de mercado especializados, reducir la dependencia de los intermediarios son parte de las alternativas. Las gremiales también resaltan la importancia de estimular el consumo interno y de crear un instituto de investigación en café. Pero estos esfuerzos serán en vano si no se sanean las finanzas de aquellos cafetaleros que no han logrado sortear la crisis del café y han caído en mora. Citando cálculos de la Superintendencia del Sistema Financiero, Ricardo Esmaján, presidente de ABCafé, señaló que los productores cafeteros han acumulado una deuda de 166.78 millones con instituciones públicas y privadas. Las cuentas de ACAFESAL indican que los créditos vencidos y en mora alcanzan los 258.53 millones. Omar Flores, presidente de la gremial, aclara que este monto incluye préstamos adquiridos con entidades no supervisadas. Aunque los mecanismos difieren, pues ACAFESAL ha solicitado una reestructuración total y ABCafé se inclina por hacer un estudio caso por caso, las gremiales coinciden en que el gobierno debe apoyar en encontrar una solución al deterioro del perfil crediticio del sector. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Esta noche Saúl Hernández está atendiendo un compromiso laboral, así es que no nos va a acompañar en la entrevista. Pero tenemos algunos datos de contexto para iniciar. El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de presupuestos y el anteproyecto de ley de salarios para el periodo 2020. El presupuesto asciende a 6.426.1 millones de dólares, con una proyección de ingresos de 5.047 millones y una brecha por cubrir de 755.8 millones de dólares. Como sabemos, esta deuda
requerirá de aprobación en la Asamblea Legislativa. Por un lado, el discurso gubernamental destaca aumentos en el área de educación, salud, seguridad e inversión pública. Pero por otro lado, también el discurso del ministro de Hacienda dijo que las metas y límites de los principales indicadores fiscales para el 2020 son coherentes con lo que mandata la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es decir, se han proyectado mantener la recaudación arriba del 18% con respecto al PIB, se ha proyectado también reducir la deuda y contener los gastos corrientes. Con nuestro invitado de esta noche vamos a conversar sobre la estructura del instrumento del presupuesto, pero también nos preguntamos cuáles son las estrategias que el gobierno va a utilizar para financiar los ingresos, cómo los gastos en el instrumento de presupuesto reflejan las prioridades de la administración. Para conversar sobre estos temas, le damos la bienvenida a nuestra mesa de entrevista a Valmore López. Valmore es técnico económico de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Gracias por venir. Antes de todo, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes que están atentos a este programa, esperando que algunas dudas que se tengan y un mejor entendimiento del análisis del presupuesto para el año 2020. Antes de todo, muchas gracias por invitarme. Valmore, vamos a intentar dividir esta entrevista en tres grandes elementos. Vamos a hablar de ingresos, gastos y por supuesto vamos a hablar de deuda. Hablando de los ingresos, generalmente los presupuestos tienen este vicio, vamos a decir, o este elemento de fondo en el que se sobreestiman los ingresos y también se subestiman los gastos. El monto de ingresos esperado para el 2020 es de 5.670.000. Esta proyección de ingresos es menor a la proyección de ingresos del año pasado. Esto lo observamos cuando comparamos ambos proyectos. ¿Por qué el Ejecutivo espera menos ingresos en el 2020? Bueno, fíjate que antes de hablar de números, antes de hablar de este contexto de los ingresos y las herramientas, yo quisiera localizar a nuestros televidentes de tal forma de que entiendan o que analicen mejor el proceso presupuestario. Nosotros tenemos que estar clarito lo que es la hacienda pública, lo que es la política fiscal como macrofiscal, y tenemos que estar claro que el presupuesto es el instrumento de la política fiscal que permite ejecutar las acciones de todo gobierno, que no solamente dura 5 años. Cuando hablamos de la hacienda pública, vemos el contexto de lo que define como hacienda pública el artículo 223 de la Constitución de la República, en donde se establece también su contenido, pero en términos técnicos académicos, la hacienda pública tiene 3 grandes objetivos. El primer objetivo de la hacienda pública es redistribuir la riqueza, los ingresos. El segundo gran objetivo es apoyar el desarrollo económico-social, y el tercer gran objetivo de la hacienda pública es corregir las fallas de mercado. Para hacer esos 3 grandes objetivos, la hacienda pública utiliza la macrofiscal, la macroeconomía fiscal, que en este caso es la política fiscal, que tiene 4 grandes componentes: el componente de ingreso, el componente de gasto, el componente de inversión y el componente de endeudamiento. Cada uno de ellos es una política y tiene sus herramientas. Cuando tú me hablas de los ingresos, que es lo que acabas de preguntar, nos tendremos que ir a la macropolítica, que es la política de ingreso. La política de ingreso tiene en sí, tiene política tributaria, política de no tributarios y otras normas que están regidas por aspectos jurídicos, técnicos, que permiten alcanzar los objetivos. Nosotros para hablar de ingresos tenemos que definir en primer lugar cuánto de ingreso tienen las finanzas, no lo que lleva el presupuesto. Las finanzas, nosotros desde el punto de vista fiscal tenemos que hablar
de la estructura de contribuyentes, de los tipos de impuestos, si estos son progresivos o regresivos, si estos impuestos están reproduciendo lo que la economía espera, porque nosotros tenemos una estructura tributaria directamente dependiente de la actividad económica. Y hablar de los ingresos tributarios en nuestro país es hablar de lo que se espera recibir de la economía. Por eso es importante cuando el ministro habla de la base macroeconómica del presupuesto, porque la que determina el alcance de las metas presupuestarias, y en este caso de los ingresos, es el comportamiento económico. Porque nosotros tenemos dos impuestos que son el 94.3% de todos los ingresos, que es el IVA y la renta. Ellos se representan el 94% de los ingresos. Entonces hay que hablar de política tributaria. Entonces hay que hablar de evasión, de elusión, de los incentivos. El Ministerio de Hacienda acaba de hacer un estudio en la base macroeconómica del presupuesto, en donde existe una exención fiscal, una pérdida tributaria de 873 millones de dólares. Eso hace que los ingresos no se alcancen para ejecutar la política de gastos, que de esa vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de la política fiscal, es quitar los ingresos con la norma tributaria, aquellos que reproducen. Entonces, allí estamos cumpliendo un objetivo, obtener los ingresos para redistribuir. De acuerdo. Ahora sí vamos a lo específico, observando lo que se ha presentado. Es que si no te explico eso, no me vas a entender la política de endeudamiento. Claro. Ahora, viendo todos estos elementos que usted nos pone como marco para entender específicamente de dónde vienen los ingresos. Ahora, cuando vemos los ingresos bajan 287 millones de dólares en el presupuesto 2020. ¿Cómo eso se conecta con toda esta explicación macro? Los ingresos no bajan. Por eso es que yo necesito explicarte, porque cuando hablamos de la política de gastos, la política de gastos está referida a todo el sector público no financiero. Este presupuesto contiene el presupuesto del gobierno central, el presupuesto de los autónomos y el presupuesto de las empresas públicas. El presupuesto no es 6.421, el presupuesto es 8.466.1. ¿Qué implica esta diferencia? El 8.000 millones, 8.466 es el presupuesto de la nación. Implica el gasto neto del gobierno central, el gasto de las autónomas, que estamos hablando de los 34 hospitales, y el gasto de las 4 empresas. No es cierto. El valor que tú me acabas de dar es el gasto bruto, no neto, bruto del gobierno central, y que sobre ese recaen las políticas económicas. Bueno, que es el instrumento que se presenta y el que se llega a discutir. Todo se presenta en la asamblea. Ahora, pero lo que pasa es que nunca ha salido al aire verdaderamente cuál es el monto, pero en realidad en la asamblea no se presenta solo el del gobierno central, se presenta el de las empresas y aquí están en este documento. ¿Y a qué se debe, ya que nos metimos en este terreno, a qué se debe entonces que no se discute el monto? Exacto, que no se discute el monto. Porque la mayoría de que se meten a estudiar el presupuesto lo visualizan solo del gobierno central y no analizan el papel operativo que tienen las instituciones autónomas descentralizadas, como los hospitales y todas aquellas que dependen de las unidades primarias. Pero a mí me gustaría seguirte explicando un poco lo que es de la política de gastos, porque la política de gasto está sujeta a los ingresos. Cuando tú tienes ingresos limitados y la demanda, porque aquí tenés que ver algo, los ingresos crecen aritméticamente, los gastos crecen geométricamente. En este país todo mundo demanda atención y servicio público. Entonces, para eso se cumple el objetivo segundo. El objetivo segundo de la hacienda pública es redistribuir a través del gasto social. Ahora, ¿cómo se hace el gasto social? A través de la salud, a través de la educación, a través de la vivienda, a través del apoyo al desarrollo económico. Allí se hace ese. Pero el problema es que los gastos son mayores que los ingresos. ¿Y por qué?
porque también se presionan las demandas y hay demandas que no tienen cubrimiento de recursos públicos. Ahora, Balmore, en su discurso ante la Asamblea, el ministro dijo que las proyecciones de gastos que se han presentado parten de la certeza, decía él, de que la administración iba a poder generar los ingresos estimados y necesarios para cubrir este mapa de demandas. Y dijo también que partían de que iban a poder gestionar estrategias de fuentes externas e internas. Más allá de la aprobación de la deuda, yo me estoy preguntando si hay información, si usted tiene información sobre esas estrategias que está planteando el Ejecutivo para aumentar sus ingresos. Sí, están escritas en este documento. ¿Y cuáles son? Que se llama Marco Macroeconómico. Lo primero que nosotros tenemos que ver es el nivel de inversión. El nivel de inversión está realizado en el presupuesto. Son macroinversiones que están estimadas ahí. Él tiene base fundamentada macroeconómicamente. Lo que sucede es que nosotros confundimos. Hay que no confundir los ingresos operativos con los ingresos totales, porque los ingresos operativos son los que verdaderamente reproduce la economía. Y los ingresos operativos no contienen financiamiento. Entonces, cuando los ingresos operativos no alcanzan a cubrir el gasto, es a donde surge el financiamiento. En este país nosotros nos estamos endeudando para pagar deuda, porque por ejemplo, si usted observa, el ingreso que nosotros vamos el ingreso por financiamiento son 960 millones, de acuerdo al presupuesto que usted me está dando, ¿verdad? Y la amortización son 1.109 millones. Son 1.109 millones. Pero para esos 1.109 millones vamos a necesitar utilizar el ahorro corriente o otras fuentes. Entonces, y en ese caso surge la deuda titulada, surge también los préstamos que ya están en periodo de desembolso y también las donaciones que apenas llegan a 26.4 millones esta vez. Él tiene sustentación, pero de nuevo volvemos a la temática antes. Es que los ingresos están sustentados en una base macroeconómica que es bien positiva, pero ahora habría que ver si en realidad ese crecimiento va a ser el esperado. Bien. En este momento es 2.5. Esa es la proyección que tenemos del Banco Central de Reserva y es la que el ministro presentó. Sí, sí. Usted, como economista, ¿cómo ve esa proyección macroeconómica? ¿Es realista? No mucho, pero nosotros creemos que podemos alcanzar entre 2.4 de acuerdo a nuestra proyección nominal, porque nosotros ya hicimos algunas estimaciones. En la Asamblea Legislativa. Más que todo en la base económica. Yo te estoy hablando como economista, porque no me gustaría que nosotros confundiéramos eso, porque la Asamblea tiene su propio rol y ellos tienen sus propias estrategias de discusión del documento. Yo te estoy explicando como técnico, porque hay otro detalle. Yo te tengo que explicar sobre que el 77.1% del presupuesto es gasto corriente. Bien. Vamos, de hecho, a regresar hablando sobre cómo está conformada la estructura de gasto en el presupuesto. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Hoy estamos conversando con Balmore López. Balmore es técnico económico de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Balmore, cuando nos fuimos a la pausa, usted dijo que también era importante hablar sobre el gasto. El ministro habló sobre la importancia también de contener el gasto corriente en el presupuesto del próximo año. Me gustaría que habláramos de esto. ¿A qué se le han recortado fondos en esta visión que se plantea de contener el gasto corriente? Es que cuando él habla de contener el gasto corriente no es porque le va a quitar o disminuir fondos a ciertas unidades empresariales. No, él lo que quiere es que el gasto ya no continúe creciendo como ha venido creciendo de manera generalizada. Él lo que quiere es que algunos gastos se mantengan constantes para poder generar el ahorro, para poder pagar el servicio de la deuda.
porque el servicio de la deuda no solo implica la deuda titular y deuda contratada que ya tenemos, sino que se le ha ido sumando en los compromisos de pensiones, porque tenemos unos problemas macrofiscales que nos están afectando todas las finanzas. Y ahí era donde yo quería expresarte que el gasto público en nuestro país ha sido llenado por algunas variables que no forman parte de la gestión pública y que han sido decisiones en la gestión política. Por ejemplo, el caso de la reforma en las pensiones, que es cara, ya llevamos más de 5.286 millones acumulados al saldo de la deuda. También tenemos el endeudamiento municipal que está presionando a los gobiernos municipales, y tenemos los problemas que se dan con algunas demandas sociales, por ejemplo, el tema de los veteranos de guerra, que es algo caro, es muy caro. El tema de los veteranos de guerra, de acuerdo a lo que están ellos solicitando, es bastante dinero. Ellos piden, son cerca de 72,000 veteranos, de acuerdo a un censo oficial que se nos ha facilitado, pero ellos están pidiendo una indemnización y también una pensión. Eso implica bastante dinero. Ese tipo de demandas ha ido creciendo. Ahora, y son las que cargan el gasto corriente, como lo estaba explicando. Son las que gastan el gasto corriente. Ahora, hay algunos gastos que sí se han disparado completamente durante los últimos años, como es el gasto en remuneraciones. El gasto en remuneraciones es el que más problemas tenemos, porque casi de todo el gasto, solo imagínate, para todo el sector público, o si quieres solo para el gobierno central, representa 1.966.3 millones. Eso significa que ha crecido un montón desde el año 2009 hasta el 2020. Vas a ver que en el 2009 era 1.156.5, ha crecido el 70% ese gasto. Ahora, a mí me llama la atención, ya que usted está hablando de cómo crece el gasto de remuneraciones. Pero me gustaría que explicarte los condicionantes. El problema de las remuneraciones está referido a los escalafones, a los retiros voluntarios, a la contratación de personal, al pago de algunos beneficios extra, pero no cosas tan pequeñas que en realidad a las finanzas no le afectan tanto. Simplemente es una agenda, que son los seguros médicos. Los seguros médicos son como unos 20 millones de dólares comparado con el gasto que se está haciendo, por ejemplo, en escalafones de salud, que anualmente son entre 20 a 25 millones. Por ejemplo, actualmente va programado 23.8 millones solo para el escalafón de salud. Quería preguntarle sobre este incremento de remuneraciones, en particular sobre este instrumento, porque observé que el dato específico de incremento era 62.8 millones. Ajá. ¿En qué aumentan esos 62.8 millones? ¿Tiene información de específicamente a dónde va? Específicos no te voy a dar porque no puedo darte específicos, pero sí te puedo decir que se refiere a escalafones, a incrementos salariales. Educación tiene un escalafón y a la vez tiene un decreto de incremento salarial, como también hay algunos incrementos salariales que se van a dar en la PNC, ¿verdad? Y que ya están programados y van incluidos, como también la creación de algunas plazas en algunas instituciones, de tal manera que esas plazas van incrementando el monto de gastos de remuneraciones. Ahora, hay algunos gastos de transferencias que han crecido y otros han disminuido, pero esos que han disminuido será por la técnica de programación. La línea de gastos financieros también aumenta. Usted estaba hablando un poco de eso, si no me equivoco, en el bloque anterior. Sí. ¿Cuáles son esos incrementos en la línea de gastos financieros? Específicamente por el servicio de la deuda, por los intereses de la deuda titulada. Balmore, también viendo el asunto de los gastos, el ministro destacaba en el discurso que daba en la Asamblea que se iba a eliminar la partida de gastos reservados y que se iba a reducir también a la mitad el presupuesto de la OIE, específicamente en este ejercicio de presupuesto. ¿Cómo entonces se van a controlar estos gastos de la OIE? Eso no tiene ninguna relevancia. Bueno, el ministro lo destacó. No, es que lo dice por la agenda de discusión. Pero los gastos reservados siempre han existido, nunca han dejado de existir. Si tú revisas la liquidación financiera desde hace muchos años, siempre ha existido. Lo que sucede es que es lo que
la agenda política ha sido bien clara en decir que hay que transparentar lo que la presidencia gasta. Esa es otra cosa. Ahora, ¿qué se hace? Pues es muy sencillo. El sistema de auditoría pública de la Corte de Cuentas está obligada a darle seguimiento. Y siempre ha estado obligado, ¿verdad? Sí, ahora, que no, si no, lo ha hecho o no lo ha hecho, ya es, pero el Ministerio de Hacienda siempre lo ha reportado. Y siempre lo ha reportado en las estadísticas. Lo que sucede es que como son estadísticas específicas, hay que saberlas analizar, porque muchas veces están sujetas a ley, no a normas, porque muchas personas hablan del acceso a la información, pero hay normas, por ejemplo, yo no puedo decir cuántos soldados existen en nuestro país por seguridad pública. O sea, hay normas que hay que cumplir. Entonces, y esas normas no significa que no haya existido eso. Me queda claro, Valmore, eso que usted dice. Eso siempre ha estado ahí. ¿Sí? Y en realidad había que anunciarlo porque responde más a una lógica de discusión política, como usted lo decía. Agenda, porque yo no a una agenda, vaya, a una agenda, sí, a una agenda política. Pero entonces el cambio ahí es nada más incorporarlo en el discurso como parte de la agenda política. Transparentarlo. Transparentarlo para que la gente sepa en qué se gasta. Bien. Ese es el cambio, transparentarlo y decirle a la gente tanto se gasta. Y esto es lo que... Y en vez de eso, creo que el presidente lo ha reducido casi a la mitad. Pero eso ya es cuestión de decisión del Ejecutivo. Claro. Y él podría... el ministro en un momento determinado podría explicarlo mejor, pero lo que sí le puedo asegurar es que esos recursos siempre han existido porque hay una ley que muchas veces nosotros no la aplicamos, que es la ley de protocolo. Todos los presidentes de todo el mundo tienen que aplicar un protocolo y el protocolo es de recibimiento a las autoridades. Viene un presidente de otro país, viene un secretario de otro país, es la presidencia que incurre en esos gastos. Entonces de allí han estado sacando ese dinero para poder, porque es una ley de protocolo. Bien, Valmore, casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera que habláramos de la deuda. En el presupuesto, ya usted decía, tenemos que hablar o ser específicos cuando hablamos solo del instrumento, pero vaya, en este instrumento, y tal cual el ministro lo anunciaba en el discurso en la Asamblea, la brecha entre ingresos y gastos que debe ser cubierta con deuda asciende a 755.8 millones. ¿Cuál es el plan de adquisición de deuda que se está proponiendo? Mire, el ministro de Hacienda presentó un plan, una política de endeudamiento para cumplir con todas las obligaciones que vienen dentro de poco. Por ejemplo, en el 2023 hay que pagar otros 800 millones. De acuerdo al plan de endeudamiento hay que seguir pagando otras que se vencen. Pero en este caso no es que sea un plan, sino que usted misma lo acaba de decir, ha quedado desfinanciado algunos rubros. Porque en realidad el presupuesto, si nosotros lo revisamos detenidamente, sí se ha incrementado. Ha disminuido con relación al 2020, al 2019, pero respecto al 2018, sí ha crecido. Pero esa es una manera natural de crecimiento del presupuesto porque está relacionado específicamente al cumplimiento de normas de ley. ¿Y qué rubros son los desfinanciados? Mire, el surgimiento de otras demandas. Por ejemplo, ha surgido una demanda de 122 millones de FODES. Hay que cubrir de nuevo el pago de las pensiones. Porque acuérdese usted que es un compromiso que se tiene y hay que trasladarle fondos al IS y al INPET para cumplir con el pago de las pensiones de nuestros jubilados. Y esos van incluidos. Hay que pagar los escalafones de la policía, el escalafón de salud, el escalafón de educación y los incrementos que lleva tanto educación como el incremento que lleva la PNC. Valmore, le hago una pregunta final. Usted estaba enlistando estos compromisos, digamos, o estas demandas que no están financiadas, FODES, pensiones, transferencias en el marco de pensiones. No es que no estén financiadas, están programadas y se van a financiar con esos recursos que está solicitando el ministro. Que son deuda que tienen que negociarse en la Asamblea. Le hago la pregunta final. ¿Cuáles son las implicaciones que este tipo de compromisos dependan de este juego político para obtener los 56 votos en el Pleno de la Asamblea Legislativa?
Fíjate que como esa es una agenda política no te podría explicar. Lo que sí te puedo explicar es que a medida el presupuesto no se financie o no se ejecute, se pierde la sostenibilidad en el tiempo de la economía. Porque un presupuesto que no se ejecute de acuerdo a lo planificado, la economía pierde sustentabilidad y sostenibilidad. Muy bien, gracias a Balmore López, técnico económico de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, Balmore, y gracias, por supuesto, a todos los que nos han acompañado en esta entrevista. Ya regresamos. El juicio contra Tony Hernández, hermano menor del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, continúa revelando nexos entre el mandatario y el narcotráfico. Tony Hernández se enfrenta a un tribunal federal de Nueva York, acusado de tráfico de cocaína y contrabando de armas. Los testigos incluyen a narcotraficantes quienes esta semana afirmaron haber financiado las campañas electorales del exgobernante hondureño Porfirio Lobo y del presidente Hernández. Para entender las implicaciones de estas revelaciones, enlazamos hasta Nueva York con Danielle McKay, periodista independiente y colaboradora del medio digital hondureño Contracorriente. Bienvenida a Focos, Danielle. Hola, mucho gusto. Es un gusto estar acá. ¿Qué ha revelado hasta ahora el juicio por narcotráfico contra Tony Hernández, el hermano del presidente de Honduras? Mire, han sido varias cosas bastante fuertes en contra de Tony Hernández. Primero, está acusado de haber sido un narcotraficante de gran escala, de haber ayudado con el transporte y la seguridad de cargamentos de cocaína que pasan a través de Honduras hacia Guatemala. Y se ha movido, según los testimonios que se ha escuchado hasta la fecha, entre por lo menos 30 y 40 toneladas de cocaína solamente con un socio, lo cual fue el exalcalde Alexander Ardón, que también ha sido narcotraficante. Está acusado de haber participado de alguna manera en 2 asesinatos. Está acusado de haber aceptado sobornos de varios narcotraficantes, incluso uno de $1 millón del Chapo Guzmán. Y eso iba, según el testimonio del exalcalde Alexander Ardón, para la campaña presidencial de su hermano, de Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras. Y a cambio, según Ardón, lo que iban a recibir era la protección para tanto Ardón como varios otros narcotraficantes, que no les iban a judicializar con la fiscalía, y incluso ofreció, según Ardón, un cargo público a cambio de ese dinero. Finalmente está acusado Tony Hernández de haber exigido y recibido apoyo por parte de la policía y el ejército de Honduras para ayudar en su negocio de narcotráfico. ¿Puede concluirse entonces que Honduras es gobernada por un narcoestado? Mire, es importante aclarar que todo lo que va saliendo de la corte aquí en Nueva York en este momento son acusaciones, es decir, no se ha declarado culpable nadie. Y aunque suene mucho el nombre del actual presidente de Honduras en el juicio, la persona que está siendo enjuiciado es el hermano Antonio Hernández, ¿verdad? Lo dicen Tony. Aunque está saliendo con tanta frecuencia el nombre del presidente, que hoy mismo el abogado de Tony Hernández se equivocó en la corte y dijo por accidente Juan Orlando en vez de decir Juan Antonio. Si las acusaciones son ciertas al final, si se comprueban, eso quiere decir que en Honduras hay un presidente que está solicitando sobornos de personas que él bien sabe que son narcotraficantes. Quiere decir que son varios presidentes que han usado a las fuerzas de seguridad estatal
el ejército y la policía para proteger el negocio de narcotráfico, que han protegido a narcotraficantes de judicialización por parte de la fiscalía. Y que están interfiriendo con el proceso democrático del país para beneficiar al negocio del narcotráfico. Y si eso no es un estado, un narcoestado, yo no sé qué es. Y tomando en cuenta la estrecha relación política que hay entre el presidente Juan Orlando Hernández y su homólogo estadounidense Donald Trump, ¿qué repercusiones tienen las revelaciones contra Hernández y el oficialista Partido Nacional? Es decir, ¿se mantendrán en el poder? Por parte no se sabe, ¿verdad? Es una pregunta súper interesante y vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. También creo que es importante destacar que lo que estamos viendo salir a través de los hechos que salen de la corte es una red de corrupción, es de hecho una estructura de corrupción que se ha instalado en Honduras y que tiene el control del Estado. Entonces, no estamos hablando solamente de un partido político, del Partido Nacional, no estamos hablando solamente de un presidente, ni el actual ni el anterior, el presidente Lobo, sino que estamos hablando de un sistema, ¿verdad? Y parte de la importancia de este juicio es que estas cosas que hasta la fecha han sido solamente cosas que la gente puede hablar como en el sentido de secreto a voces, hoy están saliendo como declaraciones en una corte en Nueva York, una corte federal. Y eso es súper importante. En cuanto a la reacción del gobierno de los Estados Unidos con su relación con la administración de Juan Orlando Hernández, vamos a ver cómo hay una contradicción bastante fuerte ahorita que se ve. Por un lado tenemos el saludo efusivo que se dio el presidente Donald Trump con el presidente Juan Orlando Hernández en la ONU hace como 2 semanas. Y por otro lado tenemos otro lado del gobierno federal de los Estados Unidos judicializando al hermano del presidente y mencionando bastante al presidente mismo en el juicio. Entonces, una pregunta central ahí es qué tanto pesa la migración, ¿verdad? Si el presidente Hernández está dispuesto a hacer lo que quiera el gobierno estadounidense en términos de las políticas migratorias, si lo que estamos viendo es que la administración de Trump está dispuesto a obviar, ignorar la corrupción y el narcotráfico que está tomando plazo en Honduras actualmente. ¿Han iniciado ya las investigaciones en territorio hondureño? ¿Cuál ha sido la respuesta de los sectores de justicia, la fiscalía y la sociedad civil? Desde Honduras, yo estoy en Nueva York ahorita, pero desde Honduras lo que están diciendo es que de hecho no hay mucho, ni hay muchas expectativas que vaya a pasar mucho a raíz de este juicio, porque está bastante controlado el país por la administración de Juan Orlando. Incluso en estos días que están saliendo declaraciones tan fuertes de la Corte, aquí en Nueva York, parece que hay pocas protestas públicas en Honduras, salvo una que se dio ayer para apoyar a Juan Orlando Hernández. Pero que la gente tiene mucho miedo porque hay mucha represión policial a las protestas. Y que la MASI que incluso, ha comenzado a investigar a la corrupción política en la actual administración, pero que son por por actos mucho más pequeños, nada que ver con lo que está saliendo de Nueva York. Gracias, Daniel. Es un gustazo y un honor. Muchas gracias. Así cerramos Reflejos, el segmento de análisis internacional en Focos. Hacemos una pausa, ya regresamos.
En su línea editorial, el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, ha publicado una treintena de libros. Díganle a mi madre que estoy en el paraíso es el título de su nueva publicación. Se trata de las memorias de Ana Margarita Gastiazoro. En ellas relata su infancia, adolescencia, incorporación al movimiento nacional revolucionario y a la lucha clandestina. Hoy, en el segmento cultural de Focos, les invitamos a conocer esta nueva propuesta sobre memoria histórica femenina. Que lo disfruten. Buenas noches. El Museo de la Palabra y la Imagen, en su afán de dar espacios a las voces femeninas en la reconstrucción de la historia del Salvador y de las memorias colectivas, presentó un nuevo libro. Se trata de Díganle a mi madre que estoy en el paraíso. Memorias de Ana Margarita Gastiazoro. La nueva publicación rescata las memorias de una joven de espíritu curioso y rebelde que se insertó en las luchas sociales en los años 70. Ana Margarita Gastiazoro relata una intensa vida personal y su participación como testigo de una parte importante de la historia contemporánea del Salvador. En la presentación del nuevo libro participaron la escritora Eva Gastiazoro y amigos entrañables como Judy Blankenship y Andrew Wilson, quienes durante la última etapa de la vida de Ana Margarita le grabaron estas memorias. Y en ellas relata en primera persona sucesos que fueron marcando su vida, infancia y adolescencia, la incorporación al movimiento nacional revolucionario, luego la lucha clandestina, la captura por parte de la Guardia Nacional y su experiencia de 2 años como prisionera política. Íntimas experiencias que narró paralelamente a la historia del país. Memorias que grabó en su propia voz y que ahora se publican para cumplir el deseo que expresó antes de morir de cáncer en enero de 1993. Judy Blankenship, que junto al equipo del Museo de la Palabra y la Imagen con gran cuidado editó el libro, nos habla sobre esta experiencia. Bueno, primero quiero decir que es un honor estar aquí en el país de Ana Margarita Gastiazoro, después de tantos años de conocerle. Entonces el libro está lleno de básicamente la vida humana de una mujer extraordinaria. Desde su niñez aquí en San Salvador hasta su vida en la política, su vida en prisión de Ilopango, donde ella siempre está organizando las mujeres, feminista, educadora, mujer tan simpática. Y el libro está con todo de esta historia. Grabamos en su voz propia y siempre era su deseo que publiquen este libro aquí en El Salvador. Y al fin su sueño está realizado. Gracias. En este libro hay una continuación de una tradición de mujeres encarceladas por sus ideas políticas que han escrito libros, que han dejado sus testimonios. Y muchas veces es solamente el voz masculino que queda con nosotros, pero Ana Margarita nos da historias de mujeres en una cárcel, mujeres trabajando en la política, mujeres, todo tipo de historias. Entonces, la historia de la voz femenina política es importante y tenemos un ejemplo aquí
en El Salvador de Prudencia. Y Prudencia casi nadie sabía de la historia hasta que el MUPI publicó todo un proyecto sobre otra mujer salvadoreña extraordinaria. Y así era Ana Margarita también, una mujer salvadoreña extraordinaria.